Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, voces de la periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, voces de la periferia. Bienvenidas a Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, el espacio donde las mujeres que el poder quiso silenciar toman el micrófono. Hoy nos acompaña una mujer que transformó la violencia, que vivió en una revolución legislativa y digital en América Latina. Activista, impulsora de la Ley Olimpia y referente internacional en la lucha contra la violencia digital. Olimpia, este es tu programa, bienvenida. Gracias, querida Are, muchas gracias a toda la producción y gracias pues por pensar en mí para este espacio. Claro que sí, no, a ti muchísimas gracias por tomar esta entrevista. A nosotros nos ha marcado mucho tu historia, nos marca mucho todo lo que has logrado, el referente que eres para las mujeres, pero sobre todo nos gustaría saber, Oli, ¿cómo fue para ti vivir violencia digital en un momento donde ni siquiera existía un nombre por lo que estabas atravesando? Bueno, yo creo que recordar esos tiempos en los que se tiene que luchar primero por una identidad de una violencia que no podías tocar, ¿no? Que no podías ver físicamente, pero que se sentía en las entrañas más grandes de tu cuerpo. Pues creo que fue, y lo digo de manera muy seguida, para tratar de visibilizar lo que significa la violencia digital, que se siente como si te violaran sin tocarte, sin penetrarte. O sea, todas las personas, pero en particular las mujeres, porque lo vivimos en un porcentaje mayoritariamente mujeres y niñas que hemos atravesado violencia digital, desgraciadamente lo vives. No como solo como una exposición pública de tu identidad, sino como una automatización de la violación a través de la digitalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que desgraciadamente no es una violencia que forme parte de un espacio en el que se pueda quedar privado o en el que se pueda territorializar, sino que su extensión es extraterritorial, ¿no? Su extensión tiene un daño permanente, un daño consecutivo y que desgraciadamente no te das cuenta. Lo que significó para mí vivirla en un momento en que no se reconocía, pues fueron momentos profundos de revictimización, de culpa, de miedo, eh, de pronunciamientos de ansiedad constante y sobre todo creo que de mucha, pues de mucha incertidumbre, porque al final yo vivía en el pueblo, yo soy originaria de la Sierra Norte de Puebla y pues al final las condiciones en las que se viven desde las periferias, desde los pueblos, desde las ciudades pequeñas, desde los pueblos pequeños, no son las mismas condiciones que se viven en las ciudades grandes. Y eso significa que al final la señalización que yo tenía pues era bastante mayor, ¿no? Porque pues quienes hemos experimentado ese tipo de violencia no estamos solo en el ojo público, no es solo un ciberacoso, es la violación de tu cuerpo desnudo a través de la digitalidad. Es no es nada más el difundir, el reproducir, sino es el guardar, el almacenar, el compartir, el dirigir, el seguir creando diario, 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 diario. Todas las condiciones para hacerte sentir muy, muy mal, para hacerte sentir culpable, mientras que quien comparte, quien distribuía, no tenía ninguna responsabilidad. Entonces, yo creo que el primer reto, la primera cosa que tuve que reflexionar de manera personal y que después reflexionamos hoy de manera colectiva es entender que no tenía la culpa de haber confiado, no tenía la culpa de no haber tenido educación sexual, no tenía la culpa de lo que estaba viviendo y no tenía la culpa de la difusión de ese video.
Entonces, sí fue un momento muy difícil, de mucha revictimización, sobre todo porque no podíamos ponerle un nombre, no podía tener una identidad, qué me estaba pasando, qué estaba viviendo. Yo buscaba qué vivía y no encontraba en ningún lugar de lo que estaba viviendo, ¿no? Lo más que se le acercaba, me acuerdo mucho que le llamaban por ahí o mal llamaban The Revenge Porn por algunos artículos que encontré en Estados Unidos y yo lo primero que me cuestioné es decirle The Revenge Porn o porno venganza. Y yo, ¿porno? ¿Cuál porno? O sea, el porno que te hipersexualiza, que te cosifica, que te ve, que te instrumentaliza, que te comercializa, que te ve como objeto sexual y no como sujeta de derecho, cuando yo ni siquiera di mi consentimiento para eso, ¿no? ¿Venganza de qué? ¿Qué hice yo para que se vengaran de mí a raíz de la difusión de ese video sexual? Entonces, toda esta serie de reflexiones que no fueron rápidas, no fueron instantáneas, me llevó justamente a entender, yo creo que la primer rebeldía rumbo a la lucha, ¿no? Que era entender que no tenía la culpa y que todos esos sentimientos que estaba yo pasando y que desgraciadamente cuando eres sobreviviente de esta violencia los pasas continuamente. Yo Claro. todavía no creo, aún con la ley Olimpia, que exista una reparación total del daño a una víctima, ¿no? Cada vez que se sube, no sé, algo de la ley Olimpia o una noticia, o cada vez que tenemos un logro, por ejemplo, ahora que ganamos otro premio el documental, o que logramos incluso influir en las leyes de Estados Unidos, siempre nos falta algún comentario, algún mensaje, ¿no? Que minimicen el esfuerzo, que minimicen el trabajo, que invisibilicen completamente lo que hemos vivido o que amenacen con, ay, ¿no? Con palabras como de su video sexual, de puta, de mala, hoy pasó a ser activista. O que haya una corresponsabilidad todavía mayor, ¿no? O sea, bueno, pero pues no se murió, ahí sigue viva y ahora hay una ley con su nombre o ahora está viviendo este proceso de cámaras y de luces y de foco, algo que yo no pedí. O sea, yo ya era visible, desgraciadamente, a la mala. Yo ya era famosa, desgraciadamente, a la mala por un video sexual, y tú lo que menos quieres es al final del día tener otra vez el foco sobre tu rostro, el foco sobre ti, el foco sobre tu cara, y pues lo que una atraviesa, primero es miedo, angustia, ansiedad y una completa revictimización de entender que, de no entender, perdón, en ese momento que no eres culpable. Cuando ya lo entiendes, las cosas cambian y te da como el primer empoderamiento, de saber que no eres tú la que tiene que esconder, que no eres tú la que tiene que culpar, que no eres tú la que tiene que tener miedo, y todo se lleva a un proceso. Hoy afortunadamente se reconoce la violencia digital, hoy afortunadamente tenemos leyes que la castigan, pero pues bueno, eso no es todo, ¿no? O la reparación del daño, las condiciones de existencia siguen permeando y al final del día aprendes a vivir con eso, aprendes a vivir como con esa marca que deja en tu cuerpo, en tu historia, en tu vida, hoy en mi nombre, pero viéndolo y transformándolo de otra manera y entendiendo que no eres culpable. Claro, en todo este proceso que tú llevas, ¿en qué momento decidiste o qué sientes tú que fue el momento exacto en el que tú decidiste que tu historia no iba a quedarse en el silencio, sino que verdaderamente se iba a volver una lucha colectiva? Bueno, la verdad es que tampoco fue algo que planeara, ¿no? Que yo dijera, voy a planear hacer una ley que le voy a poner mi nombre y después voy a ir a los congresos y les voy a tocar a los legisladores y les voy a decir, hola legislador, les traje este conjunto de reformas legislativas y quiero que se llame la Ley Olimpia y quiero que hagamos una colectiva a nivel nacional, primero local, luego a nivel nacional, luego ahora a nivel regional, Latinoamérica, y quiero hoy renunciar a mi libertad para dedicarme completamente a esta lucha. No fue así, o sea, no fue algo planeado, no fue algo que se diera escrito, que tuviera un guión al respecto. O sea, creo que lo primero que pensé fue la injusticia. O sea, yo tenía algo diferente a otras mujeres que lo estaban viviendo en mi pueblo, por ejemplo, ¿no? Conocí sus historias, las difundió, al igual que yo, en las mismas páginas que existían de quemados y estas cosas donde se difunden contenidos íntimos sexuales que nosotras llamamos mercados de explotación sexual digital, ¿no? Y que, y que entonces, cuando yo conocí esas historias, cuando hablé con ellas, cuando les escribí,
yo entendí que yo tenía algo diferente a ellas, ¿no? Algo, un paso adelante, una familia que no me juzgó, una familia que no me señaló, una familia que a mí me creyó. Y muchas de ellas, ni siquiera sus familias estaban con ellas, muchas de ellas, sus propias familias las culpaban, sus propias familias las señalaban, muchas de ellas, al igual que yo, huyeron del pueblo, al igual que yo, sintieron pues condiciones de suicidio, muchas de ellas vivieron depresiones profundas y yo al menos tenía un refugio a donde asistir, que era el refugio de mi hogar, el refugio de mi casa, y ellas no. Entonces, creo que fue el momento como culminante en el que yo dije, qué injusto que yo veía incluso a las personas que difundían ese video caminando en la calle sin ninguna pena. Yo veía a personas, amigos, a compañeros, a vecinos, a amigos de mi familia que me conocían y que yo sabía que se había difundido ese video completamente, no solo en la impunidad jurídica, sino en la impunidad social, y que yo tenía que estar encerrada, que yo me imaginaba que a mí estaba encerrada en un lugar seguro, mi familia, mi hogar. Pero entonces me dio tanto coraje pensar que había otras mujeres viviendo condiciones al igual que yo, pero que ellas ni siquiera tenían ese refugio para poder estar. Entonces, creo que las palabras de no es tu culpa, tu cuerpo desnudo no es un crimen, tú no tienes que tener miedo de ser tú, ni tener miedo a tu cuerpo desnudo, me hicieron ir entendiendo poco a poco que efectivamente el primer paso era cambiar el miedo de bando y que el primer paso era entenderlo. Primero lo interioricé, lo entendí, no fue un proceso rápido, lo entendí, no es mi culpa y alguien más lo está viviendo y yo tengo yo tengo una ventaja que yo creo que gracias a mi familia tenía muchas más herramientas para poderlo hablar y para poderlo decir. Entonces yo empecé a estudiar como que todos mis momentos de encierro, mis momentos de angustia, de soledad, de ansiedad, me dediqué a estudiar, a ver, dije yo, bueno, cuando fui a denunciar y vi que no se podía poner una denuncia, cuando empecé a ver que no tenía un nombre esta violencia, cuando empecé a ver que no había estudios, que no había pues prácticamente nada al respecto, dije, ¿cómo es posible que no estemos nombrando esto que estamos pasando? Empecé a documentar los casos de todas estas mujeres, empecé a entender como que todas estas variantes que tenían, todas las consecuencias políticas, sociales, físicas, psicológicas, y pensé completamente que era una injusticia que tuviéramos que ser nosotras las que nos escondiéramos y no nuestros agresores. Y entonces a partir de ahí comencé a hacer la loca idea de decirle y de empezar a nombrar esta violencia, fue mutando. Primero para mí era violencia virtual, luego violencia tecnológica, luego violencia cibernética y después justo con mucha teoría, con mucho estudio, con muchos otros debates, con muchos otros saberes y conocimientos que empezamos a tener a lo largo del camino. Y cuando digo empezamos a tener es porque evidentemente yo inicio con esta lo que decir, tiene que haber una legislación al respecto para que empecemos a nombrar lo que no está nombrado, porque lo que no se nombra no existe. Y justo yo me acuerdo que iba yo con maestros de la universidad o con otros abogados o con firmas de abogados o con incluso otros grupos, otras colectividades que me decían, no, o sea, estás loca, eso no va a prosperar, no va a solucionar nada, no, o sea, no puedes, incluso llega gente a decirme, no puedes con tu caso querer hacer una ley, no quieres con tu caso querer hacer una reforma, pero yo entendí que no era mi caso, que era nuestro caso, que era un caso colectivo, que no me estaba pasando solo a mí, que nos estaba pasando a decenas y decenas de mujeres que no podían hablarlo, que no podían decirlo, que no podían manifestarlo y lo peor, que ni siquiera lo habían entendido como yo lo había entendido, en el sentido en no tener la culpa. Cuando yo interioricé eso, como que llegó un poder sobre mí así grandísimo que dije, yo ya lo entendí, no voy a renunciar a esto, es injusto que sigamos siendo nosotras las escondidas, las culpadas, las señaladas,
algo tenemos que hacer. Y pues empecé a hacer ese proyecto legislativo cada vez que dicen, Olimpia, la mujer que inspiró una ley en México y ahora en América Latina. No, 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 yo no inspiré ninguna ley, yo hice esa ley, la redacté, la estudié y después se fue conformando de manera colectiva junto con otras mujeres y que la fuimos perfeccionando, la fuimos haciendo en conjunto, la fuimos haciendo en colectivo hasta llegar a ser un movimiento político, no solamente un conjunto de reformas legislativas, sino un movimiento político que aspirara no solamente a cambiar las leyes, a teorizar sobre la violencia digital, sino que aspirara a que ninguna más tuviera que vivir lo que nosotras vivimos. Y hoy nos mantenemos firmes, hoy nos mantenemos juntas, hoy nos mantenemos organizadas políticamente para seguir luchando porque esta violencia se va transformando, desgraciadamente se va profesionalizando cada día más con un algoritmo patriarcal y con un lobby de empresas digitales que se benefician de la comercialización de nuestros cuerpos, que se benefician de la objetivación de nuestra identidad y que se benefician justamente de nuestros datos y sobre todo de estos datos tan sensibles como son nuestra imagen, nuestro cuerpo desnudo y que desgraciadamente otra vez somos las mujeres el objeto de comercio ante un aparato de economía digital global en donde las mujeres somos el intercambio, en donde las mujeres y las niñas, desgraciadamente, somos nuevamente lo material sin derechos y que se tiene que entender como premisa que lo virtual es real, que existe, que daña y que hay una serie de coparticipaciones de toda esta violencia donde no solamente es el que difunde, el que divulga, el que crea hoy con inteligencia artificial, sino también quien mantiene y quien sostiene ese tipo de contenidos que hoy son las plataformas digitales de las cuales se tiene que tener también responsabilidad. Entonces, creo que en conclusión a esta pregunta fue justamente la digna rabia de saber que si lográbamos hablar por esto, si lográbamos ver por esto, íbamos a lograr ya no por buena fe, sino por obligatoriedad por parte del Estado, que se reivindicara la culpa, que se reivindicara la responsabilidad, que no tuviéramos que ser nosotras las que tuviéramos que estar escondidas, las que tuviéramos que tener miedo, vergüenza, sino que la vergüenza cambiara de bando justamente para llamarlos agresores digitales de una violencia que tenía que tener un nombre. Siguiendo en esta línea de todo lo que se ha avanzado ante la ley, ¿qué significó para ti o qué significa para ti que hoy exista Ley Olimpia en México y en otros países de Latinoamérica? Bueno, lo voy a contar en dos formas. ¿Qué significa para mí como Olimpia, sobreviviente de violencia digital? Pues significa primero un acto de justicia. A todas las que nos llaman locas, a las que te dicen que no vale la pena luchar, que ya te calles, que no hables, que no digas, que no hagas, que mejor déjalo así, que tienes que tú ser la que te cambies de cera de la calle para no caminar donde está el agresor, o que tenga que ser tú la que te escondas. Creo que es otra vez el derecho a reivindicarme, es un tipo de justicia, el derecho a reivindicarme a mí misma, mi nombre, mi cara, mi cuerpo. Claro que no lo hice sola, fue gracias a muchas mujeres que han apoyado, que han estado, que nos hemos juntado, que hemos hecho una colectividad, que hemos hecho un núcleo amoroso para podernos rescatar entre nosotras, pero también creo que ya es momento también de reconocer que pues al final dar la cara por un movimiento, dar la cara por una lucha, por una causa, pues también implica, además un montón de responsabilidades, implica un montón de sentimientos, ¿no? Hay días muy buenos en los que me siento profundamente orgullosa, reivindicada, con justicia, saber que mi nombre ya no está asociado a un video sexual, que esa Olimpia de hace más de 10 años ya no es Olimpia la puta, la mala, la de video sexual, sino Olimpia, la de la ley Olimpia. Hay días en los que se siente, wow, lo logramos, wow, lo hicimos, wow, al menos yo pude tener justicia algorítmica, o sea, al menos en las plataformas no me encuentras, y aunque siempre tengo el miedo de que alguna vez lo puedan difundir, digo,
tuve un poco de justicia, pero hay días en los que no se siente nada bien, hay días en los que también te sientes mal, hay días en los que es mucha la carga social en la que vives, hay muchas veces en las que también es mucha la exigencia que se te hace a ti por ser una víctima y una sobreviviente que está viva. Porque si estuvieras muerta es, bueno, murió y en honor a le ponemos nombre de la ley. Pero ahora ella está viva, se reivindicó, mírala cómo habla ante los medios, mírala cómo se expresa, mírala cómo está bien, como si al final del día es un estrago de la sociedad machista y es un estrago del indicativo patriarcal de está bien, ya no necesita ayuda, está bien, ya se hizo famosa, o en mi caso, por ejemplo, está bien, ya se salió en la revista Time, o está bien, ya se fue a la ONU, o está bien, ya la OEA tomó la ley Olimpia como la ley modelo para la América, para las Américas. No, hombre, pues ella ya se salvó, ahora tiene que dar cuentas del lugar donde socialmente se le puso, y a veces no se siente bien, a veces no se siente bien. Entonces, también creo que es importante feminizar tus sentires y entender que no venimos de las mismas circunstancias. No es como a lo mejor tú buscaste una carrera política o alguien buscó una carrera pública o alguien buscó una carrera en el activismo. No, yo fui sobreviviente de una violencia que no buscaba una carrera de activismo, que no buscaba una carrera pública y que al final terminé en el ojo público, aún después de la ley y aún después de todo, y que desde todas estas circunstancias creo que también hemos aprendido y he aprendido a hacer visibles los sentires. Hay días en los que se siente extremadamente bien, nos sentimos extremadamente triunfadoras y gozosas y felices, y cuando me escriben de, oye, la ley me ha servido, me ha funcionado, pues te sientes orgullosa, dices, ay, qué bueno, valió la pena el desvelo, valió la pena ir a la fiscalía, valió la pena estar jodiendo a esas autoridades, valió la pena poner tu cara, tu nombre, empeñar incluso tu propio prestigio, tu propio legado para decirle, oye, fiscal, échanos la mano, fíjate que va para allá una víctima, o oye, abogada, o oigan amigas, o oigan compañeras, o posicionarte públicamente. Hay días en que dices tú, ay, valió la pena, qué bueno, pero hay días en que da miedo. Hay días en que te enfrentas con agresores, hay días que te enfrentas con familias de agresores, hay días que regresas madreada de algún lugar, hay días en que te sientes triste, hay días en que es insoportable, hay días en que no te quieres levantar de la cama, hay días en que no, solo quisieras estar libre, o en mi caso solo quisiera estar acostada con mis perritas, pero muy agradecida, porque al final me salvó mi familia, me salvaron ustedes como amigas, me salvó la colectividad y me salvé yo. Y creo que vale mucho la pena justamente feminizar todos estos sentidos, entenderlos como mujeres, y saber que hay días en las que también es desesperante y que quisieras una varita mágica, que quisieras ser Avenger para poderle dar justicia a todas y para poder ayudar a todas y para poder contestar los mensajes de todas y para poder decirles, la ley Olimpia es impoluta y super sirve. Y no está en mis manos y no está en nuestras manos, pero, pero aún con todas esas condiciones, satisfecha de saber que, uno, estar viva en un mundo en el que tienes que sobrevivir como mujer, ya es un montón. Dos, el aprender a también gozar de nuestras glorias, de las que hemos vivido de manera particular y de manera colectiva, y también de aprender el camino a ser felices en un mundo en el que realmente nos ha dicho todo el tiempo que no tenemos derecho al goce ni a la felicidad. Entonces, pues aspirar justamente a eso. Excelente, muchísimas gracias por tus palabras, Soli. Vamos a ir a un corte comercial y seguiremos hablando sobre justicia, reivindicación y ley Olimpia. Por favor, no se despegue. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Queremos agradecer a CIMAC Radio por abrirnos este espacio para amplificar las voces de mujeres activistas en la periferia. Gracias por ser parte de la resistencia y por impulsar la difusión de las luchas comunitarias. Las invitamos a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales para descubrir más contenido que inspiran y transforman. Búsquenlas en Facebook y X como CIMAC Noticias, Instagram como CIMAC Foto y en radio en línea, Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Sigamos tejiendo redes de resistencia. Muy bien, regresamos a este programa Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, donde estamos hablando con Olimpia Coral Melo, impulsora, escritora y también investigadora de violencia digital y de la Ley Olimpia. Oli, además de ser activista, te has convertido también en una referente e investigadora feminista en temas de violencia digital, y eso me parece muy importante rescatarlo. Cuéntanos, ¿qué patrones estructurales identificas en este tipo de violencia? ¿Cómo la podemos investigar? Bueno, primero, desde el medio comisivo, por dónde se comete esta violencia, cuál es el medio de comisión de esta violencia, y a partir de identificar ese medio comisivo, empezar a estudiar los fenómenos alrededor de esos medios comisivos, ¿no? El medio comisivo es digital, de dígitos, no tiene que ver solo con lo tecnológico, no tiene que ver solo con lo físico tangible, no tiene que ver solo con el hardware, por hablar de cuestiones informáticas, sino con el software, con los signos, con el código, con el algoritmo y con los programas, con las redes sociodigitales y con los espacios digitales conocidos y por conocer en donde se desarrolla esta violencia, ¿no? Entonces, empecemos por el medio comisivo. A partir de entender el medio comisivo, podemos entender lo que rodea al medio comisivo. Uno es el alcance que tiene la violencia digital, que no es un alcance solamente de un marco territorial con límites, ¿no? Digamos que no es menor un acoso callejero, por supuesto que no, pero al menos sabes que pasó en ese territorio, se quedó en ese territorio, te acosaron en esa calle, la identificas, le pones un límite a lo que existe en el territorio de la vivencia o de la mala vivencia de acoso callejero. En el caso de la violencia digital es extraterritorial. O sea, tiene un alcance extraterritorial, no tiene límites, no tiene condiciones extraterritoriales de Estado-nación. Puedes estar viviendo esta violencia en México y se puede seguir difundiendo del otro lado del mundo, ¿no? El alcance que tiene hacia la situación que es permanente, o sea, es otra condicionante, es otro factor condicionante, que es una violencia permanente, que se va auspiciando además por la tercera situación, que es una construcción de economías ilícitas semi-institucionalizadas. ¿A qué me refiero con economías ilícitas semi-institucionalizadas? Es un razonamiento que hace Rosa Cobo para entender todas estas economías que se basan en la explotación del cuerpo de las mujeres. Y estas economías ilícitas semi-institucionalizadas que se benefician de la explotación sexual de las mujeres, en el caso de la violencia digital, de la explotación sexual digital de las mujeres. Me refiero al quien comparte las fotografías, a quien comercializa las fotografías, al quien las distribuye, al quien las almacena, o en el caso de las plataformas, a quienes incluso pautan por estas fotografías, pautan por estas imágenes, o en el caso, por ejemplo, de Grok, o en el caso, por ejemplo, de plataformas como X, en donde abiertamente, ¿no?, son impulsores, facilitadores, sustentadores de un algoritmo que gana dinero a través de la explotación de nuestros cuerpos. Entonces, todos estos componentes son economías ilícitas semi-institucionalizadas que se benefician de la explotación de nuestros cuerpos, con el otro componente extraterritorial, con el otro componente de afectación masiva. No te acosa solamente la persona que conoces, no te acosan solo en la escuela, no te acosan solamente en el espacio territorial que conoces, sino se magnifica y se maxifica
violencia a raíz de la máxima publicidad que tiene una relación de digitalidad al alcance de una vitrina pública, al alcance de cualquier persona. Y entonces viene el cuarto componente, que son la serie de cómplices, partícipes y copartícipes, ¿no? Quienes somos copartícipes también los espectadores, quienes le dan like, quienes le dan compartir, quienes nos almacenen, y esto hace que se vuelva todo el tiempo a la agresión primaria que recibe la víctima, que se vuelva a revivir. Podrían pasar 5 años, podrían pasar 10 años, podrían pasar 15 años, pero siempre vives como una marca digital, una huella digital de violencia auspiciada por este algoritmo que administra esa violencia y lo peor, que se beneficia de esa violencia y ahora lo peor, que construye narrativas, ¿no? Completamente tramposas, completamente neoliberales, completamente misóginas, proxenetas, que hoy está llevando a cabo toda una estructura para utilizar nuestros propios discursos de empoderamiento, nuestros propios discursos de liberación, nuestros propios discursos de lucha territorial de las mujeres para ellos obtener una ganancia de esos consentimientos, obtener esa ganancia de esa comercialización y desgraciadamente mantenernos ajenas a la libertad, ajenas a la alfabetización digital y ajenas a la educación sexual digital política, con sentido político de la existencia de nuestro territorio, empezando por nuestro cuerpo como nuestro primer territorio y empezando por nuestro derecho a la existencia también en los espacios digitales, hoy como una extensión de nuestra vida como personas en los espacios digitalizados. Y entonces todos estos componentes nos hacen entender que la violencia digital es una violencia que realmente construye situaciones excesivas, que va construyendo situaciones en las que pone a la víctima en un constante pues en una constante afectación, ¿no? Y que todos estos componentes juntos empiezan desde daños psicológicos, daños físicos, hasta desgraciadamente actos de suicidio, de autolesión, ¿no? Y que pues una víctima de violencia digital se va reconstruyendo, vamos entendiendo, te vas recuperando, te vas autoconstruyendo y vas entendiendo que evidentemente, pues bueno, es una violencia que existe, que daña, pero que sí es posible terminar con ella, ¿no? ¿Cómo? La fórmula exacta no la tenemos, pero sí sabemos que al menos el camino está por nombrarla, por responsabilizarla, por prevenirla y por dominar las redes, por conquistar completamente los territorios algorítmicos desde nuestros espacios como mujeres, que ya no basta solo con salir a las calles, que ya no basta solo por salir entre nosotras mismas, sino también necesitamos organizarnos dentro de los espacios digitales para poder cambiar estas narrativas, para poder cambiar estas conciencias y para poder apropiarnos del código y, si es posible, quitar ese código y rehacer otro código, reprogramar completamente un espacio para que podamos estar seguras también en Internet. Oli, para todas las mujeres y las niñas que te escuchan el día de hoy, ¿qué mensaje les darías sobre esta Internet que sería verdaderamente feminista y verdaderamente para las mujeres? ¿Cómo podemos contribuir en él y qué mensaje les darías a las mujeres y niñas que te escuchan? Bueno, yo no sé si yo tenga la respuesta a hacer una Internet feminista, pero tal vez sí tengo la respuesta a hacer una Internet menos violenta para nosotras, ¿no? Número uno, que cuestionemos absolutamente todo, que investiguemos la historia y nuestra relación que tenemos las mujeres y las niñas con la tecnología. Por ejemplo, que cuestionemos la historia de la programación, que el primer algoritmo que se creó
fue por parte de una mujer, aunque sean hoy 4 o 5 señoritingos quienes dominen completamente los datos del imperio digital y completamente los datos de las plataformas digitales, que fue una mujer y que fuimos las mujeres programadoras y que entonces entender que nosotras también podemos hacer código, que también podemos apropiarnos de esos espacios, que no pensemos que porque sigue habiendo malas noticias, que todavía existen altos índices de impunidad sobre diferentes tipos de violencia que vivimos las mujeres, no podemos recrear y reconstruir esos espacios. Eh, que, que como niñas pensemos que podemos ser heroínas de nuestras propias historias, que tenemos la obligación de ser heroínas de nuestras propias historias, en un mundo que nos enseñó que calladitas nos vemos más bonitas, en un mundo que nos enseñó a cállate, no hables, en un mundo que nos enseñó a ser rescatadas, a ser salvadas, en un mundo que nos enseñó a cumplir con los roles y estereotipos de belleza, de género, en un mundo que sigue construyendo hoy narrativas para hipersexualizarnos, para cosificarnos, para comercializarnos también en Internet, revelarnos ante todo, cuestionarlo ante todo, salir a hablar, investigar, no despolitizarnos. Y no despolitizarnos significa que no tomemos nada más el movimiento, la lucha de las mujeres, la lucha del territorio, la lucha en las calles, la lucha en los congresos, la lucha en los medios de comunicación, la lucha en Internet, la lucha en cualquier espacio como un performance, sino que lo entendamos y lo politicemos y para eso la raíz está justamente en el conocimiento, en la teorización de este conocimiento, leer más mujeres, leer más autoras, crear también, teorizar nosotras, y por qué ella dice esto y por qué esta dice el otro, a ver qué me atraviesa esto que dicen las dos, escucharnos más entre nosotras, crear más entre nosotras, no pensar que solamente el conocimiento se construye en la academia, que nosotras podemos empezar con un conocimiento propio, desde entender nuestra propio cuerpo, cómo funciona, qué hace, qué está sintiendo, valorar lo que está sintiendo y comenzar a pensar que no tienes tampoco, cuando digo ser heroína de tu propia historia, no tiene que ser tampoco, bajo el reconocimiento del ojo público, sino ser heroína de tu propia historia significa existir, resistir, pero, pero vivir en la plenitud y en la felicidad. Y para eso se trabaja, y eso se construye en un mundo en el que se ha encargado patriarcalmente de que no lo hagamos, de que no lo tengamos, de que no aspiremos a ser felices. No va a sonar a cliché y va a sonar a un panfleto, pero es mucho más político que eso, es mucho más político que solamente escribir una pancarta o decirlo ahorita con mi voz. O sea, el existir, no el sobrevivir, sino el existir y aspirar a la felicidad en un mundo que parece que no nos quiere felices a la niña. Felicidad como un marco de referencia para inspirarnos a nosotras mismas primero, estar conscientes de nosotras mismas y entonces ya una vez eso, tratar de que si descubrimos una fórmula, no sé, yo soy buena en química, ayudar a otra compañera a ser buena en química porque ella no se le da tanto la química, pero ella es buena en matemáticas, a lo mejor me ayuda en matemáticas, yo puedo ser buena en eso, compartirnos saberes, saberes que tienen las abuelas, saberes que tienen las madres, saberes que nos han hecho olvidar, saberes que nos sometieron a que sean olvidados y respetarnos esos saberes y conducirnos desde la construcción de ser mujeres, que en un mundo en donde nuestro anonimato, el no ser visibles, el no ser reconocidas, ha sido una constante, pues empezar a reconocernos a nosotras mismas, también a los espacios digitales, desde el amor, desde la digna rabia, y desde la política entre mujeres como un acto también de salvación personal y colectiva. Pues Oli, de verdad, muchísimas gracias por todas tus palabras, gracias por recordarnos que la vergüenza nunca fue nuestra y que la tecnología no puede estar por encima de la dignidad humana ni de la dignidad de las mujeres. Aquí en Flores Rebeldes creemos que nombrar la violencia es el primer paso para transformarla y gracias por acompañarnos en esta conversación urgente sobre memoria, justicia y el futuro digital. Oli, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Areli, gracias a todas las flores rebeldes de todas las periferias que nos ven y que nos escuchan, y que viva la rebeldía como acto de amor y de revolución para todas las mujeres, por nuestras ancestras y por las que vienen. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Yo soy Areli Huerta Maqueda y esto fue Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, donde la periferia no calla, la periferia transforma. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.